En esta tarde vamos a poner como tema reedificando el tabernáculo de David que está caído. ¿Cuántos creemos que podemos restaurar ese tabernáculo? El tabernáculo no son 4 paredes. El tabernáculo somos nosotros. Amén. Y es hermoso cuando leemos este pasaje porque quizás, hermanos, cuando hablamos de David, hablamos de un hombre apasionado, pero apasionado de la presencia de Dios. Amén. Quizás muchos dicen, porque dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quizás muchos dicen, ¿cómo es posible que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si adulteró, si mató, si hizo tantas cosas. Pero lo que hace a David ser un hombre conforme al corazón de Dios fue su humillación. Amén. El reconocimiento de que había pecado contra Dios. Porque nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Todos tenemos errores. Y todavía no podemos decir que somos santos porque no hemos llegado al cielo. Amén. Hasta que lleguemos allá, vamos a ser perfectos. Porque mientras estemos aquí todos somos llenos de imperfecciones. El único perfecto es el Dios Todopoderoso. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David sabía amar. David sabía perdonar, amén, a sus enemigos. David era un hombre que sabía adorar a Dios. David era un hombre, hermanos, que cuando él fue al reinado, a él no le interesaba el reinado, a él le interesaba la presencia de Dios, amén. Porque dice que cuando David llegó al reinado, dice que lo primero que él pudo darse cuenta era que en ese lugar no estaba la presencia de Dios. Y él dijo, iré por todos lados a buscar a mis hermanos y a ver de qué manera podemos traer la presencia de Dios a nosotros. Digámosle, Señor, ¿de qué manera puedo traer tu presencia a mi vida? ¿De qué manera yo puedo obtenerte las 24 horas del día en mi vida? Que cada segundo tu presencia siempre esté en mí. Entonces podemos ver que David era un hombre de veras amante, apasionado por la presencia de Dios. Y eso lo hizo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aun cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, David dice que tocaba el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, los espíritus malos huían. Amén. Gloria sea al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando que David, restaurando el tabernáculo de David que está caído. ¿Y por qué dice que está caído? ¿Por qué dice que el tabernáculo de David está caído? Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón de la que Dios no dice que va a restaurar el tabernáculo de Moisés? Ni tampoco dice que va a restaurar el templo de Salomón. Si el tabernáculo de Moisés fue algo que Dios dio hasta las medidas como lo iban a construir. Amén. Y en ese tabernáculo estaba el arca de la presencia de Dios, estaba la mesa de los panes, estaban los utensilios para el lavatorio de los pies. En ese tabernáculo estaban todos los instrumentos que se usan en un tabernáculo, los cuales también en el tiempo final estarán preparados para el templo que van a construir. Amén. Y ya los tienen preparados. Amén. Pero ¿saben? Lo hermoso es que él dice que ahí estaban todos esos utensilios. En ese tabernáculo descendía la gloria de Dios.
En ese tabernáculo, cuando Moisés entraba, dice que aún tenía que cubrirse. ¿Por qué? Porque dice que su rostro brillaba. Imagínense qué gloria de Dios había en ese lugar. Pero en ese tabernáculo habían sacrificios también. Y los sacrificios que habían era acerca donde mataban los animales, las ovejas, las palomas, para perdón de los pecados. Era importante ese tabernáculo. Pero ¿cuál es la razón que Dios dice que va a reconstruir el tabernáculo de David? Si se dice que el tabernáculo de David era como una casa de campaña, no estaba ni bien cimentada. Entonces, ¿cuál es la razón de que el tabernáculo de David va a ser reconstruido? Y entonces dice que ese tabernáculo hacían sacrificios. En el templo de Salomón, yo me imagino que sería uno de los que Dios podía decir: voy a reconstruir el templo de Salomón, porque tenía tantas piedras preciosas. Tenía, hermanos, algo tan hermoso, algo resplandeciente. Pero sabe, a Dios no le interesa lo resplandeciente de una pared. A Dios le interesa que su presencia resplandezca en nosotros. Entonces David, hermanos, Salomón pudo hacer ese tabernáculo donde también la gloria de Dios descendía. Porque dice que cuando Salomón acabó de orar, la gloria de Jehová llenó el templo de Jehová. Dice que bajó fuego del cielo. La gloria de Jehová llenó el templo. Y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Jehová llenaba el templo de Jehová. Imagínense qué gloria era esa tan hermosa. Y Dios le dijo a Salomón que allí él estaría todos los días. Amén. Que él habitaría en ese lugar. Pero ahora, cuando hablamos del tabernáculo de David que está caído, cuando dice que David, hermanos, solamente hizo una casa de campaña. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el tabernáculo de en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, lo que sucedía era que la presencia de Dios estaba tras un cortinaje, que nadie podía verlo. Nadie podía entrar donde estaba esa presencia de Dios. O sea, donde estaba el arca del pacto. Y para entrar a ese lugar, dice que aún los sacerdotes tenían que ponerle una cadena en la cintura, tenían que, hermanos, ponerle campanitas en el borde de su vestido, porque si el sacerdote entraba y no estaba apto para entrar, caía muerto. Y como caía muerto, nadie podía entrar a donde cayera, tenían que jalarlo con la cadena. Pero ahora, cuando hablamos del tabernáculo de David, David fue un hombre muy apasionado por la presencia de Dios. Y dice que él dijo cuando llegó al reinado, desde el tiempo de Saúl, no hemos hecho caso a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que tú no has sentido la presencia de Dios?
¿Cuánto tiempo hace que tú no te has preocupado por estar en su presencia? ¿Cuánto tiempo hace que no has sentido ese deseo ardiente de poder alabar a Dios con todo tu corazón, derramar su alma en su presencia? David dijo desde los días de Saúl, ¿cuánto tiempo estuvo esa arca lejos? Y todo el tiempo que Saúl estuvo, no se preocupó. Pero cuando llegó David, su primera mirada fue que la presencia de Dios no estaba ahí. Y que sin la presencia de Dios él no era nadie. Y nosotros se nos hace fácil decir, no puedo. No puedo. Entonces Obed-edom, ahí, a la orden de lo que el rey pidiese. Y luego lo pusieron como segundo orden. Yo me imagino que Obed-edom diciendo, ay, siquiera que no venga. Siquiera que no venga para yo subir ahí. ¿Cuántos tenemos esa pasión? ¿Cuántos tenemos ese deseo ardiente por estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Muchas veces nosotros ponemos pretexto para todo. No voy a la iglesia porque vine cansada del trabajo. No voy porque me duele la cabeza. No voy porque me duele un dedo. Y ponemos pretextos de los cuales mejores. Pero Obed-edom estaba allí. Siquiera que no venga el principal para yo subir y cantar y tocar el arpa. Ahí estaba Obed-edom. Pero de repente también el rey dice, bueno, falta algo. Y es poner a los príncipes para que estén en cada puerta, a los hijos de los reyes. Esos tenían que ser elegidos por Jehová, no elegidos por David, eran elegidos por Jehová. Yo pienso, ¿y cómo eran los elegidos por Jehová? ¿Sería que tenía que poner el nombre de cada hijo de príncipe o de cada rey? Porque tenían que ser príncipes. Me imagino poniendo todos el nombre de los hijos de los reyes para ocupar los mejores lugares. Pero cuando están haciendo eso, Obed-edom está viendo que están poniendo los nombres de los príncipes. Me imagino diciendo, mira mi amor, diciéndole a la esposa, yo no soy hebreo, no soy hijo de príncipe, pero yo voy a poner mi nombre y de todas maneras nadie se va a dar cuenta que yo puse mi nombre allí. Y luego dice, hermanos, que cuando pusieron todos los papeles, sacaron y salió el papel de Zacarías, salió el de, ¿qué más? Pero eran 4. Y en uno de ellos salió el de Obed-edom geteo. Y dicen, y para la puerta principal, Obed-edom geteo. Oiga, no era hijo de rey, no era príncipe, pero era apasionado por la presencia de Dios.
Entonces Obed-Edom Geteo estuvo en la principal puerta, donde estaban los tesoros del rey. En la entrada principal era el que tenía mayor responsabilidad, pero a él le tocó la puerta principal. ¿Pero por qué fue que Dios permitió que le tocara la puerta principal? Porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dios sabía el deseo ardiente que había en Obed-Edom Geteo de la presencia de Dios. Yo me imagino que cuando se la llevaron, él iba llorando porque se llevaban la presencia de Dios. ¿Será que tú has derramado tu alma en la presencia de Dios cuando no has... Cuando has sentido que esa presencia ya no redarguye tu corazón? ¿Será que has derramado tu alma diciéndole: Señor, tengo tiempos que no derramo mi alma en tu presencia? Tengo tiempo que no te siento, Señor. Señor, sin tu presencia yo no puedo vivir. Señor, yo te necesito a ti. Señor, yo te necesito. Restaura mi alabanza. Señor, restaura mi adoración. Quiero buscar tu rostro. Quiero sentir que esos ríos de agua viva fluyan en mi ser. Quiero sentir que ese fuego del cielo descienda sobre mi vida y queme todo lo que hay malo dentro de mí. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros sentimos la necesidad. Y que si tú vienes a la iglesia no sientes esa presencia de Dios, llegues a tu casa y allí en tu casa quizás tienes un lugar especial donde vas a derramar tu alma. Ahí está ese lugar esperando por ti, donde tú estás diciéndole: Señor, este día yo fui a la iglesia pero no sentí nada. Señor, perdóname. Señor, ¿será que yo te he ofendido y no me di cuenta? Pero Señor, yo quiero que tú restaures esa adoración en mi corazón. Que tú restaures esa presencia bendita. Porque el día que yo no te siento, Señor, yo me muero. Yo no puedo vivir sin tu presencia. Entonces, hermanos, por eso Dios dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. La iglesia lamentablemente está perdiendo el primer amor. La iglesia está perdiendo ese deseo ardiente en su corazón de adorar a Dios con toda su alma. Lo mismo le da sentirlo como no sentirlo. Pero cuando en nosotros hay pasión por su presencia, vamos a buscarle y a buscarle. No vas a ver quién te está viendo. Tú vienes a alabar a Dios. Tú vienes a decirle: Señor, yo te necesito. Vas a venir a decir: Señor, restaura mi alabanza, mi adoración. Señor, restaura ese deseo ardiente en mi corazón de buscarte.
Te necesito, Dios, te necesito. Quizás muchas veces nos decimos, Señor, úsame, úsame y úsame. Pero no le decimos, Señor, lléname, lléname, lléname. El clamor de los 120 en el aposento alto no fue diciéndole, Señor, úsame, sino diciendo, Señor, lléname, 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 lléname. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que todos fueron usados, pero dice que todos fueron llenos. Entonces, para poder ser usados por Dios, primero pidámosle, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu. Y David era lo que tenía, que él anhelaba la presencia de Dios. No anhelaba el reinado, ni estaba en la mente de él ser rey un día. Era pastor de las ovejas, el menos indicado para ser rey. Porque cuando llegó Samuel para ungirlos, llevaron a los hijos mejores supuestamente. Y Samuel decía, en verdad aquí está el ungido de Jehová. Pero Dios le decía, no mire su parecer, no mire su tamaño, porque Jehová mira el corazón. Y Jehová miraba el corazón de David, que era conforme a su corazón. Por eso él dijo, he hallado a David conforme a mi corazón. Digámosle, Señor, que mi corazón sea conforme a tu corazón. Que mi corazón haya solo alabanza para ti. Que en mi corazón no haya maldad. Que en mi corazón no haya vanidad, no haya orgullo. Que en mi corazón no haya presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. David anhelaba la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Y por eso es que cuando él llevó el arca, estuvo todos los días de su vida en su reinado, la presencia de Dios alabándole día y noche. Nosotros estamos 2 horas en la iglesia y ya estamos viendo el reloj. Ay, la hermana ya lleva 1 hora de predicar. Pero en el tabernáculo de David no había tiempo. Era de continuo. Amén. Entonces yo creo que eso es lo que Dios quiere restaurar ahora. Que haya una alabanza de continuo en nuestros labios. Que haya una adoración que no paremos de alabarle. Amén. Pero dice la palabra que el tabernáculo de David que está caído será reconstruido cuando Cristo venga con poder y gloria. Y entonces dice que Él restaurará la brecha que está abierta entre Jerusalén y Judá. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga a reinar por los siglos de los siglos. A su nombre. A su nombre. Pero mientras el día dura y la hora viene, cuando tiempo no habrá, adoremos a Dios con toda libertad. Amén. No esperemos que hasta ese día que Cristo venga nosotros vamos a adorarle, no.
Adoremos como David lo hizo, las 24 horas del día y los 40 años sin cesar. Amén. Porque cuando nosotros, hermanos, amamos a Dios, no medimos el tiempo. Yo cuando voy a Canadá voy a predicar a unas iglesias de africanos. Hermanos, ir a predicar a iglesias de africanos es cosa seria. Ellos alaban a Dios de todas maneras. Y lo hacen sin medida. Amén. Yo me gozo de ver esa gente africana cómo alaba a Dios. Es una alabanza, pero alabanza. Ellos silban, ellos, ¿qué no hacen? Y los mira tirados en el suelo, los mira llorando, los mira de rodillas. Pero a ellos no les da vergüenza, porque están en la presencia de Dios. Pero ahora hay muchos que, principalmente las hermanas, a veces no lloramos porque nos ponemos maquillajes y se nos va a regar el maquillaje. Amén. Se nos va a manchar la cara. A mí me ha pasado muchas veces que a veces la gente se hambre conmigo y me deja toda manchada mi blusa. Amén. Porque usan maquillajes. Pero ¿sabe qué? Derramar nuestra alma en la presencia de Dios es lo más lindo que puede haber. Es lo más hermoso que puede haber. Alabar a Dios sin medida. Que nadie diga, mire, ya solo le queda un minuto. Hay iglesias que le tienen medida a uno. Amén. Dice, hermana, yo fui a predicar a una iglesia en África. Y en esa iglesia me dijo el pastor, tiene 10 minutos para predicar y administrar. Yo dije, solo en el saludo se va. Sé decirle algo. La gente africana es tremenda para alabar a Dios. Pero en la gente africana también se mueven muchos espíritus malignos. Y yo fui a África. Ya terminé de predicar, ¿ok? Solamente es un testimonio que voy a contarles. Entonces fui a África y quiero decirles, cuando fui a ese lugar, nos dieron desayuno, una ensalada de lechuga y unas rodajas de huevo duro encima de la lechuga. Andábamos 7 y todas andaban bajo mi responsabilidad. Yo tenía que ver si comían o no comían. Y las hermanas, nosotros tenemos hambre. Y hermanas, tenemos hambre. Y yo le dije, pues ¿saben qué? Aquí vamos a tener que ayunar. Amén. Pero bien, después de que desayunamos como a la 1 de la tarde y no había nada de señas de comida. Y les digo, ¿saben qué? Vamos, aquí hay una calle, tal vez llegamos a una calle principal. Y nos fuimos por toda esa calle. Y sí llegamos a una calle principal. Cuando llegamos a la calle principal, preguntamos si había algún restaurante cerca. Y dice, sí, como a unas 3 cuadras de aquí para allá, dice, ahí hay un restaurante. Y dijimos, está bien. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba un gran edificio blanco. Eso fue en Cotihuá. Un edificio blanco. Y traían un hombre de ahí, hermanos, lo traían arrastrado, sangrando. Y nosotros mirando que traían a ese hombre sangrando, y lo agarraron y lo tiraron debajo de un palo en un solazo tremendo. Y nosotros asustadas de lo que estábamos viendo. Pero ¿sabe qué? Cuando llegamos así a un banco,
decía, hablaba de ese lugar, y ahí decía que era el centro de ¿cómo es? La universidad más grande del centro de la brujería, ese lugar. ¿Y sabe qué decía? Y en este lugar, la principal clientela es los sacerdotes. Yo decía, ¿qué? Y nosotros llegamos asustadas a la casa donde estábamos hospedados. Eran árabes. Y dice, no, dice, eso es costumbre de aquí. Es costumbre de aquí. Ay, Dios mío, dije yo. Bueno, en la noche me tocaba predicar. Y fue cuando me dieron que 10 minutos para predicar y administrar. Pero mire, hermanos, algo me impactó, que solo llegué, no me dejaron ni orar siquiera. Y ya el pastor dice, que pase la predicadora. No habían cantado, no habían hecho nada. Y solo llegué y me pasaron a predicar. Y yo le dije al pastor que me había invitado, ¿y qué pasa aquí? Y me dice, pues no sé. Pues hermanos, yo pasé, yo dije, los saludé y solo leí un texto y ya. Y se fueron los 5 minutos para ministrar. Y hermanos, pero cuando estoy administrando, hermanos, venía la gente que se hacía como gatos, como lagartijas, como monos. Y era algo terrible, algo terrible. Yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Pero sabe, hermanos, cuando se terminaron los 5 minutos para ministrar, el pastor de esa iglesia dice, ahora vénganse conmigo, así. Y iba a predicar 3 días ahí. Y yo le dije al hermano que me llevó, ¿sabe qué? Yo no predico otra vez más ahí. Es cierto que usted nos trajo, pero yo no predico más ahí. Y claro, los gastos iban todos a través de mí, ¿verdad? Pero solamente era el conecte. Le dije, yo no predico más ahí. Y hermanos, y a cada iglesia que íbamos, porque el día domingo era un día que teníamos que andar todas las iglesias donde tenía que predicar. Me tenía que andar presentando en todas las iglesias. Y en cada iglesia que yo llegaba, solo daba un saludo y empezaban a gritar. ¡Ay! Pero bien, bien poseídos. Yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? No, nunca me había encontrado con algo así. Entonces yo dije, Dios mío, yo no sé a dónde me vine a meter aquí. Y quiero decirle, hermanos, pero luego, después de todo, llegamos a una iglesia. Y esa iglesia era grande. Parecían que solo reyes iban a sentar ahí. Aquellas sillas de lujo eran del color de esas de ahí, pero así como sillas de reyes. Y yo dije, Dios mío, qué lujo esta iglesia. Y el pastor me dice, sierva, me dice, ella es la profeta de la iglesia, y empezó a decirme, qué bien, gracias a Dios. Pero cuando yo empiezo a predicar, hermano, ¿qué cree? La que era profeta empezó a engarabatarse toda. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y luego que había un evangelista. El evangelista empezó, hermanos, a hacer blasfemias. Era horrible. Y empezó, hermanos, la gente a hacerse como monos, como culebras y de cuantas cosas, gritando. Y cuando yo iba a empezar a ministrar, hermanos, venían como 15 o 20 endemoniados
para donde yo estaba. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y Dios me dice, tú no vas a hacer nada. El que lo hago soy yo. Y me dice, solo marca territorio. Yo le dije, pero ¿cómo marco territorio, Señor? Y me dice, camina de pared a pared. Y empecé a caminar de pared a pared, marcando territorio, orando. Y sabe, los endemoniados llegaban hasta aquí, pero no llegaban aquí donde yo estaba. Y ahí caían, y ahí eran libertados para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, nosotros para predicar, no solamente es que voy a ir a donde me inviten a predicar, tenemos que ir preparados, porque no sabemos con qué nos vamos a ir a topar en cualquier lugar que nos inviten. Usted y yo, sin la presencia de Dios, no somos nadie. Entonces dice que David reunió a sus hermanos y dijo, traeré el arca de mi Dios. Y dice que fue a traerla. Reunió a sus hermanos, fue a traerla. Imagínense David con qué gozo va. Dice que hizo carros nuevos. Pero dice que cuando van a traer el arca a casa de Abinadab, la pusieron en el carro y venían caminando. Pero dice que Usa venía también ahí. Pero todos venían con gran alegría. Y dice que los bueyes tropezaron. Cuando los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer. Y dice que Usa metió sus manos. Yo pienso que no fue nada malo lo que Usa hizo. Porque yo pienso que cualquiera de nosotros, si usted ve que este púlpito va para abajo, se va a levantar para que el púlpito no se caiga. Amén. Entonces, lo que hizo Usa fue querer detener el arca de Dios. Pero Dios le dijo a Usa, ¿sabes qué? Yo no necesito que tú me cargues a mí, porque yo soy el que te cargo a ti. Y vemos cómo dice que Usa murió inmediatamente por haber tocado la presencia de Dios. Hoy en día, ¿cuánta gente hay que cuando ven una iglesia llena del poder de Dios se burlan de ello? ¿Cuánta gente hay, hermanos, que dicen que están locos? Pero ¿sabe qué? Si estamos locos, nuestro manicomio está en el cielo. Amén. Entonces, David sí amaba la presencia de Dios y por eso él quería traer la presencia de Dios a su casa. Pero el fracaso que tuvo, aunque tenía todas las buenas intenciones, fracasó. Porque no era como Dios quería que lo llevara. Tenía que llevar la presencia de Dios en los hombros, no en un carro. La presencia de Dios no está en una silla. La presencia de Dios no está en un mueble. La presencia de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Entonces dice, hermanos, que David iba y murió Usa. Pero dice que cuando David venía, danzaba y danzaba en la presencia de Dios. ¿Puedo imaginarme cómo sería aquella danza que David hacía? Era tremendo. Pero cuando murió Usa, David dijo, no puedo continuar así. Tengo que ver qué hago. Porque de aquí a que llegue a Jerusalén, a saber cuántos más van a morir. Y él dijo, bueno, aquí cerca hay un hombre que no es hebreo, no es judío, pero es una buena persona.
Y él dijo, vamos a dejarla ahí. Me imagino que cuando llevan esa arca, dice que la llevaron a casa de Obed-Edom Geteo. Y cuando llevaron esa arca, yo pienso que cuando Obed-Edom ve que va toda aquella música y llevan aquel gran gentío, el rey va danzando, ha de haber dicho, ¿y esto qué es? Llegan y le tocan la puerta, Obed-Edom. Y quizás le dijeron, venimos para dejarte este mueble en este lugar. Y quizás Obed-Edom ni sabía qué era aquello. Pero cuando dice que le dijo, pienso yo, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero me imagino que Obed-Edom cuando ve esto y le dice, ¿y esto por qué? Mira, ¿tú ves esos querubines? Y le dice, sí. Pues ¿sabes qué? En medio de las alas de esos querubines habita el Rey Jehová de los ejércitos. En medio de las alas de esos querubines habita el que hizo los cielos y la tierra. En medio de las alas de esos querubines habita el que hizo el mar, las estrellas, el cielo y todo lo que hay. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte, antes que tú tomes la palabra, la vamos a dejar aquí porque a unos pocos metros o kilómetros de aquí sucedió una tragedia. Alguien murió por haber tocado el arca. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos dijera, te vamos a dejar esto, pero mira, alguien por tocarla se murió? ¿Estaríamos dispuestos a tomarlo? Sinceramente, yo digo que no lo aceptaríamos, porque ¿y si me muero yo también? Pero dice, hermanos, que entonces dejaron el arca de Dios en casa de Obed-Edom. Pero cuando dejan el arca en la casa de Obed-Edom, me imagino David se va desconsolado para aquel tabernáculo que había construido, donde él tenía todo el deseo de tener la presencia de Dios. Qué triste es cuando nosotros anhelamos algo y no poderlo obtener. Entonces dice, hermanos, que esa arca estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom Geteo. Pero en esos 3 meses la casa de Obed-Edom fue engrandecida. Dice que Dios le dio mucho. Imagínense, yo pienso que otro día, después de que tiene el arca ahí, hermanos, Obed-Edom ahora ya no tiene una casita, tiene una gran casa. Y ya no tenía 2 ovejas, quizás tenía 1000. Y cada día Obed-Edom iba creciendo. Dios le daba mucho. ¿Y por qué? Por obediencia. Yo me imagino que Obed-Edom llegó a enamorarse tanto de la presencia de Dios que no quería salir de ese lugar. Cuando nosotros estamos enamorados de la presencia de Dios, hermanos, no queremos salir ni un momento. Queremos más, queremos más, queremos más y queremos más y queremos más. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un gozo que no podemos parar de alabar a Dios. Amén. Entonces, pero llega el tiempo que David vuelve a hacer preparos y dice, la casa de Dios, el arca de Dios tiene que estar en mi casa, no en otro lugar. Porque oiga, la hermana puede sentir la presencia de Dios, pero si yo no la siento, de nada me sirve. David dijo, yo la quiero en mi casa, la quiero yo.
No la quiero en otro lugar. Qué bonito es que veamos que todos danzan, todos hablan en lengua, pero ¿yo qué? Entonces David dijo, no, yo la quiero en mi casa. Y volvió a hacer preparativos y baja a la casa de Obed-edom nuevamente para irla a traer. Pero cuando la llevan, cuando llegan a casa de Obed-edom, yo me imagino que Obed-edom dice, no, ¿cómo es posible que se la van a llevar? Yo no quiero que se la lleven. Pero como era orden del rey, tenía que obedecer. El rey la había llevado, el rey la tenía que sacar. Y dice, hermanos, que Obed-edom seguramente dijo, bueno, si se llevan la presencia de Dios, yo no me voy a quedar aquí tampoco. Yo voy a ir donde esté la presencia de Dios. Yo voy a ir a donde esté la presencia de Dios. Amén. Yo me imagino a Obed-edom, hermanos, haciendo maletas y ya sacan el arca. Y él dice, bueno, yo y mi familia también nos vamos. Y a donde esté el arca, ahí voy a estar yo. Y se van con el arca. Me imagino que Obed-edom llegan al tabernáculo de David. Y está viendo a dónde ponen el arca. De qué manera están, hermanos, habían arreglado todo. Pero sabe, la esposa de David, Mical, cuando vio que David danzaba en la presencia de Dios, dice que dijo, qué vil se ha hecho. Pero David dijo, por causa de Jehová, yo me haré más vil. Por causa de Jehová, yo me haré más vil. A David no le interesaba lo que pudiera decir Mical. ¿Y sabe qué dijo David? Oye, Mical, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a alabar a Dios? Si un día le dice, yo era pastor de las ovejas de mi padre, estaba apestoso a las ovejas, y ahora Dios me tiene como rey de Israel en lugar de tu padre. Oye, Mical, yo no voy a poder parar de alabar a Dios, porque lo que Dios ha hecho en mi vida, nadie lo podía hacer. Y por eso yo danzaré y danzaré y danzaré en la presencia de mi Dios. Porque por causa de Jehová yo me haré más vil. Entonces, hermanos, imagínense, David se hizo lo más vil porque él dijo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. A su nombre. Entonces él dijo, por causa de Jehová yo me haré más vil. Y yo no voy a poder parar de alabar a Dios, porque Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Y yo creo, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto Dios ha hecho en su vida? ¿Cuánto Dios ha hecho en nosotros? ¿Por qué no vamos a alabarle? ¿Por qué no vamos a adorarle? Si Él es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Por eso Él dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones que grandes cosas ha hecho con nosotros. Estaremos alegres a su nombre. ¿Cuántos estamos alegres de ser hijos de Dios? ¿Cuántos estamos alegres de que Jesús Nazareno, aleluya, ha derramado su Espíritu sobre nosotros? Y ahora podemos, hermanos, danzar y gozarnos en su presencia. Entonces, hermanos, David amaba a Dios.
David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios dijo: restauraré el tabernáculo de David que está caído. Pero ¿cuál es la razón que el tabernáculo de David está caído? ¿Cuál será? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál será? ¿Cuál será la razón que el tabernáculo de David está caído? ¿Sabe qué? Hoy en día hay un letargo espiritual en la iglesia. Hay un decaimiento espiritual, que la gente tiene lugar para todo menos para adorar a Dios. La gente ahora ya no ayuna. La gente ahora ya no hace retiros. La gente ahora, hermanos, ya no tiene aquel anhelo de buscar la presencia de Dios como antes, porque estamos ocupados en las cosas materiales. Entonces, ese tabernáculo se está cayendo. Ese tabernáculo va menguando. Pero Dios dice que Él quiere restaurar el tabernáculo de David que está caído. Él dice que quiere restaurar tu alabanza, tu adoración. Él quiere restaurar ese gozo que hay en nosotros. Amén. Si me regalan un poquito de... Perdón, hermanos, si ando un poquito mal de mi garganta. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que restaurar esa alabanza. Dios no quiere iglesias muertas. Dios no quiere iglesias tibias. Dios quiere iglesias encendidas en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere corazones encendidos. Que ese templo esté ardiendo en el fuego de Dios. Pero lamentablemente son pocas las iglesias que le dan libertad al Espíritu de Dios. Son pocas las iglesias que de verdaderamente aman a Dios con todo su corazón. Y quizás muchas veces nosotros, yo voy a iglesias que tienen 6,000, 10,000 personas. Iglesias que tienen 3,000. Y voy a iglesias que tienen 10 o 20 también. Pero ¿cuál será la diferencia de una iglesia de 10,000 a una iglesia que hayan 20 o 30? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué dice usted? ¿Usted es pastor? No. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe? Es bonito una iglesia de 6,000, 10,000, 20,000, 40,000. Sí, es bonito. Lamentablemente, una iglesia que sea de 10,000, 20,000 o 5,000 por lo menos, el pastor no sabe ni quién es usted. Yo conozco iglesias que son de 20,000 personas. Y si usted va a ver los líderes, son más mundanos que los mundanos. Pero como el pastor no los conoce, quizás delante del pastor pueden estar con otra mujer o tomando, qué sé yo, pero el pastor no los conoce. En cambio, cuando usted está en una iglesia pequeña,
el pastor está al cuidado, sabe para dónde se mueve y para dónde va. Amén. Y si no vino, sierva, ¿por qué no vino? ¿Qué le pasó? Y claro, es hermoso tener una iglesia grande. ¿Cuántos quieren tener una iglesia grande? Yo creo que en el último avivamiento Dios va a descender de su gloria y va a traer multitudes, amén, porque Él va a restaurar esa alabanza, Él va a restaurar esa adoración, Él va a restaurar esa búsqueda, amén. Y qué hermoso es cuando vemos, hermanos, una iglesia grande y que hay mucha alabanza. Pero ¿sabe qué? Es más hermoso cuando quizás vamos donde hay poquitos, pero que la gloria de Dios desciende en ese lugar. Entonces eso pasaba con David. David no tenía el templo de Salomón, no tenía el tabernáculo de Moisés, pero David, desde que él llegó al reinado, desde que él llevó la presencia de Dios a su casa, tuvo adoración todo el tiempo de su reinado, las 24 horas del día y todo el tiempo que él estuvo en el reinado. No menguaba la alabanza. Pero vemos, cuando hablamos de Obed-edom, él fue un hombre que amó también la presencia de Dios. Y cuando David dijo que se llevaba el arca de Dios para su casa, él dijo, donde esté la presencia de Dios, ahí voy a estar yo. Y pienso ya yo viendo a David, hermanos, colocando el arca de Dios allá en el lugar donde iba a estar, y Obed-edom viendo a dónde la ponían. Porque sabes, cuando la presencia de Dios administra nuestra vida, no queremos que ni un segundo salga de nosotros. Entonces, Obed-edom viendo ahí, David dijo, bueno, ya tengo todos los cantantes, ya tengo a todos los arpistas, a todos los trompetistas, ya los tengo a todos, porque era una gran cantidad que estaba ahí para alabar a Dios. Pero ¿sabe? Pero falta, dijo, los puerteros del templo o del tabernáculo. ¿Quién quiere ser? Y nadie dijo sí. Pero allá estaba Obed-edom y su familia. Y como nadie decía yo, Obed-edom dijo, yo y mi familia vamos a limpiar el templo de Jehová. Yo y mi familia vamos a limpiar el templo de Jehová. Vamos a cuidar del templo de Jehová. Oiga, él iba preparado. Y como dicen por ahí, que no hay quien conozca más la casa del patrón que la que limpia la casa. Y Obed-edom dijo, yo voy a limpiar, yo voy a estar ahí cerca de la presencia de Dios. Y ahí estaba. Pero bueno, todos están. Pero de ahí a David se le ocurre y dice, bueno, todo está preparado, pero aquí falta algo. Quiero alguien más para el segundo orden de la alabanza. ¿Qué es el segundo orden? ¿Qué es el segundo orden? O sea, un segundo grupo. Un segundo grupo. Y ese para el segundo orden es que si falta el hermano que es el principal,
Pues el de segundo orden está preparado. A nadie le gusta estar de segunda, ¿ok? Pero sabe, el de segundo orden tiene más responsabilidad que el de la primera. Porque el de segundo orden tenía que estar sin faltar ni una noche. Porque si faltaba el de primer orden, estaba él preparado. Yo me imagino que ahí Obededom viendo al segundo orden y dice: ¿quién quiere ser segundo orden? Nadie. Pero Obededom dice: yo, Obededom. Pero Obededom, ¿sabes tocar el arpa? No, pero puedo aprender. ¿Sabes cantar? No, pero puedo aprender. Las costumbres africanas son muy diferentes a las nuestras. Pero, y como le digo, así como hay gente así, hay gente que adora a Dios en espíritu y en verdad también. Y entonces, perdón mis hermanos, yo casi no predico así suave, pero hoy por este problema que ando de la garganta, estoy predicando así suave, amén. Gloria sea al Señor. Pero hermanos, es necesario que busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Y digámosle: Señor, restaura mi tabernáculo, restaura mi templo. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Si usted siente que ha perdido esa búsqueda, dígale: Señor, restaura ese deseo en mi corazón. Restaura ese deseo de servirte, de ayunar, de orar, de evangelizar. Amén. Señor, que haya un avivamiento y que ese avivamiento empiece por mí. Porque muchas veces queremos ver avivamiento y luego a veces decimos: no voy a ir porque ahí son muy poquitos. No voy a ir porque ahí no se siente la presencia de Dios. No voy a ir porque ponen tantos peros. Pero yo sé decirle algo: si tú estás en este lugar y quizás en tu mente llegue un día y decir: no, aquí son muy poquitos, aquí no hay lo que yo quiero. O quizás puedes decir: no, es que yo estoy acostumbrada a danzar, a hablar en lenguas y a hacer arder en el fuego de Dios. Pues ¿sabe qué? Si aquí no arden en el fuego de Dios, párate tú encendido y que te vean arder. Amén. A su nombre. A su nombre. Ardamos primero nosotros para ver arder a otros. A su nombre. Así es que restauremos ese tabernáculo. Dios quiere restaurarnos, pero va a depender de ti y de mí. Va a depender de nosotros que el Señor restaure, porque Él lo puede hacer, pero dice que es por su Santo Espíritu. No es ni con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Queremos ver arder el pueblo de Dios. Empecemos a ayunar, empecemos a buscarle, que descienda el fuego de Dios en nosotros. Si hay una persona encendida en el fuego de Dios, la iglesia entera puede ser encendida. Y si una iglesia es encendida, toda la nación puede ser encendida. Amén. A su nombre sea la gloria. Tenemos un Cristo de poder que de la tumba se levantó, y se levantó para dar vida y vida en abundancia. A su nombre
A su nombre sea la gloria. Adoramos a ese Cristo de poder que de la tumba se levantó y se levantó para dar vida y vida en abundancia. Se levantó para salvarte a ti y a mí. Y Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No de labios, sino de corazón. Porque es fácil decir yo amo, pero tal vez de labios, pero en el corazón no hay eso. Dios quiere verdaderos adoradores, verdaderos cristianos, que no sean de diferentes temperamentos, que hoy sí, mañana no. En el aposento alto habían de los 4 temperamentos. Amén. ¿Verdad que sí? Pero cuando vino el Espíritu Santo, esos temperamentos se fueron. Amén. Y fueron llenos del poder de Dios. Entonces, en la presencia de Dios, todo temperamento tiene que ser anulado y que venga el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, y seamos llenos, transformados por su poder bendito. Amén. Y digámosle: Señor, restaura mi tabernáculo, restaura mi adoración, restaura mi búsqueda contigo. Amén. Quizás antes oraba 1 hora, ahora oro 5 minutos. Dile: Señor, restaura. Porque cuando venimos a Cristo, venimos con aquella ansiedad de buscar. Pero conforme pasa el tiempo, nos vamos acostumbrando a venir solamente y sentarnos en una silla. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón. Así es que digámosle: Señor, restaura mi adoración, restaura mi alabanza, restaura ese deseo de buscarte, ese deseo de ayunar, ese deseo de evangelizar, ese deseo de ir por los montes y collados buscando las almas para ti. Es necesario buscar a Dios. Dice su palabra que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así es que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Sigamos adelante y recuerde que el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sé decirle: he visto el poder de Dios manifestándose de una manera sobrenatural. Estuve en un lugar de Salinas Cruz, y ahí, hermanos, yo fui a sacar una campaña. Pero el segundo día o el tercer día de campaña, la hermana donde me hospedaba me dice: sierva, quiero llevarla a comer a un restaurante. Y le digo: como usted quiera. Y nos fuimos. Pero cuando llegamos al lugar donde iba el restaurante, tenía que bajar una gran cantidad de gradas, para abajo, para abajo y para abajo y para abajo. Y era la orilla del mar. Pero cuando llegamos al final de las gradas al restaurante, el restaurante estaba cerrado. Pero Dios dice que Él cumple su propósito en nosotros. Y cuando llegamos, el restaurante está cerrado, pero ahí había un hombre con una roca y un machete, pegándole a la roca, sacando ostras. Y yo le digo: acomoda la docena de ostras. Y me dice: a 100 quetzales, a 100 pesos. Y le digo: oh, qué bueno. Y dice él: ¿saben qué? Cuando yo las vi que venían bajando esas gradas, mire, hermano, la necesidad que hay, a veces nosotros ignoramos. Cuando yo las vi que venían bajando esas gradas, yo dije:
estas son las 4, porque éramos 4 las que íbamos. Estas son las 4 mujeres que Dios me habló, que venían. Porque cuando yo andaba, dice, a lo profundo del mar, buceando, yo le dije, Señor, si tú existes y si tú me amas como dice, ¿por qué estoy pasando este momento tan difícil en mi vida? Pero cuando yo le dije así, me dijo, vas a ver mi gloria. Yo te envío 4 mujeres y vas a ver lo que yo voy a hacer. Y cuando yo la vi que ustedes venían bajando, yo dije, esas son las mujeres que Dios me habló. Pero así a la par de él estaba la esposa con su niña recostada en el hombro. Y yo le digo, ¿y qué le pasa? Me dice, es que mi hija tiene cáncer en los ojos. Cuando me dice tiene cáncer en los ojos, yo creí ver a la niña con sus ojitos, pero no tenía sus ojitos, tenía solo los huequitos. Dice, estoy sacando esto, dice, porque hoy en la noche tengo que viajar para el DF a que le den las quimioterapias. Y hermanos, y yo cuando él dice que su niña tiene cáncer en los ojos, le hablé a la niña y la niña levantó su cabeza. Y hermanos, si donde veo solo los huequitos de sus ojos, yo sentí que mi corazón se me hacía pedazos. Cuando nosotros a veces nos quejamos por cualquier cosa, yo dije, lo que este hombre está pasando es duro. Y sabe, empezamos a orar por la niña, pidiéndole fortaleza para la familia. Pero cuando terminamos de orar, ¿sabe qué? Yo le dije, cargaba un dinero, no sé cuánto era, pero le di lo que cargaba. De ver que por 100 pesos él sacando ostras para llevar a la niña a una quimioterapia. Pero luego terminamos de orar y le hablo a la niña. Y cuando le hablo a la niña levanta su cabeza y la niña tenía sus 2 ojitos. Santo Dios. Vive. Y cree, hermanos, que eso me hace responsable cada día con Dios. Ver que muchas veces nosotros aquí lo tenemos todo y no apreciamos lo que Dios hace en nosotros. Pero créame que ver cómo Dios le puso sus ojos a la niña, eso a mí me dejó, podía decirle, un shock. Verla sin ojos y luego ver cómo Dios le puso sus ojos es algo glorioso, porque su palabra dice que el tiempo de milagro no ha pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que si tú viniste por un milagro hoy, dile, Señor, yo te vine a buscar y sin él yo no me voy. A su nombre sea la gloria. En esta noche, que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Sigamos adelante. Vuelvo, restauremos ese tabernáculo, esa alabanza que se ha detenido, se ha apagado. Esa búsqueda que antes tenías, ahora quizá ya no la tienes. Pero digamos como dice, Señor, vuelve el gozo de mi salvación, dijo David. Si hemos perdido eso, digámosle al Señor, vuelve el gozo de mi salvación. Te he fallado, pero aquí estoy.
Te he fallado, pero te necesito. Necesito que tú restaures mi vida. Restaure mi familia. Restaure mis hijos. Te necesito, Dios, te necesito. En esta noche, si en nuestro medio hay alguien que no ha recibido a Cristo,